Ahora sí, planes de ordenamiento territorial. Entonces acá, ¿cuál es la norma como principal que tenemos que conocer y reconocer? La ley 388 de 1997, que es la ley orgánica de los planes de ordenamiento territorial. Es otra ley orgánica que tenemos que reconocer. ¿Qué número es? ¿Norma qué? 388 de 1997. Acá nos dicen primero qué es lo que buscan los planes de ordenamiento. Buscan armonizar la constitución política, la ley orgánica del plan de desarrollo, la ley orgánica de áreas metropolitanas y la ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. ¿Sí? Los planes de ordenamiento territorial nos dicen tienen que dialogar lo que pase con los planes de desarrollo cuando tenemos áreas metropolitanas y todo lo referente al Sistema Nacional Ambiental. Eso es lo primero que tenemos que pensar en los planes de ordenamiento. ¿Qué permite? Crear mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Entonces, ¿qué nos dice la ley 388 y qué es lo que contiene el plan de ordenamiento territorial? Que ya dijimos, tiene una perspectiva de 12 años de duración. El plan de desarrollo tiene 4, los planes de ordenamiento territorial tienen 12 y su renovación y su actualización. Nos dice, primero, que eso lo hace el municipio en autonomía de su condición de municipio, porque recuerden la descentralización, en el caso de la Constitución de 1991, tiene como ente preferente a los municipios, ¿cierto? Entonces, lo primero es que los municipios, desde una lógica de autonomía, puedan promover el ordenamiento del territorio. ¿Qué es el ordenamiento del territorio? Entonces acá los podríamos poner en unas discusiones súper grandes, pero sería dar los espacios para cada cosa. Simplifiquémoslo así, ¿no? ¿Cómo damos espacios para cada una de las cosas que necesitamos en nuestro territorio? Primer elemento, que nos diga el uso equitativo y racional del suelo. Ok, que no podemos tener todo para fábricas, que no podemos tener todo solo para viviendas, que no podemos tener solo para discotecas, que no podemos, sino que todas esas cosas tienen que convivir en los municipios, ¿no? Y que tiene que ser equitativo y racional. Entonces yo no puedo poner, no sé, los ancianatos al lado de las discotecas. Racional, ¿no? Que sea racional en el proceso. Que permita además la preservación. Entonces recuerden que también la Constitución de 1991 nos dijo, tenemos que pensarnos en temas en clave de la sostenibilidad de nosotros como especie y de cuidar un poquito más la tierra, ¿no? Y entonces creamos los derechos ambientales. Entonces en esa clave tenemos que pensar también la preservación, la defensa del patrimonio ecológico. Nos dice, tenemos que ordenar, pero no ordenar solamente para la producción, ¿no? Porque yo podría tener un esquema de orden donde preservar, cuidar y todo eso me parezca una bobada, una pendejada, y lo que yo quiero hacer es echar minas por todas partes, ¿no? Lo que salga de la mina, de lo que sea, échelo ahí y saque de acá, saque de allá. Entonces nos dice, no, hay que preservar el patrimonio ecológico, pero además el patrimonio cultural. ¿Alguna vez han escuchado de un cementerio muisca que encontraron en Usme? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasó? Que cuando encontraron ese cementerio, esa zona donde está el cementerio muisca era la zona de expansión de Bogotá. Ahí Samuel Moreno quería hacer una, ¿cómo era que se llamaba? Como Ciudadela 2025, no sé cómo se llamaba, pero quería echar un montón de apartamentos de vivienda de interés social. Y cuando encontraron el cementerio, ¡pum!, tocó cambiar ese tipo de uso del suelo porque esto ya era defensa del patrimonio cultural de los bogotanos. Y por eso se tuvo que detener eso. Y eso ya no es zona de expansión, sino que tiene unos usos diferentes. La prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo. Y esto es una realidad que, digamos, en muchos municipios se ha vivido. Y es que hay que pensar que también por el tipo de usos, por el tipo de intervenciones que hemos hecho, pero también por el tipo de suelos, por distintas condiciones, hay zonas donde las ocupaciones generan riesgos para los humanos. Y por eso hay que hacer un ordenamiento donde prevengamos eso, donde no hagamos esas embarradas. Y además, acciones urbanísticas eficientes, que hagamos parques que tengan sentido, ¿no? Que no hagamos el parque en la zona donde están las empresas, donde no va nadie, sino que hagamos
unos parques donde estén los niños y donde estén los barrios y que el colegio permita el acceso de niños. Entonces nos dice también pensemos el equipamiento urbano, pensémoslo en clave de que sea racional, que sea eficiente para los que están viviendo acá. Tercer elemento, garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad. Y entonces acá nos devolvemos hasta el año 36, y es que la propiedad no es propiedad per se, yo no tengo las cosas porque sí, sino que tienen una función social. Yo no tengo, si yo tengo, que es básicamente el principio que después da paso a la reforma agraria de la ley 135 de 1961, es que la propiedad, si yo tengo 2 vacas y tengo 600 hectáreas, pues no estoy cumpliendo con la función social de esa propiedad rural, que es producir comida y producir alimentos y producir cosas para la gente. Entonces, la tierra no es un bien que yo simplemente lo pueda tener y lo pueda guardar y hacerme así y decir, estoy muy feliz y esta es mi tierra, sino que tiene una función social. Entonces, es que se cumpla con la función social de la propiedad y que permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. Entonces es entender que los propietarios no tienen una potestad ilimitada sobre lo que tienen, sino que en estos planes de ordenamiento yo también tengo que pensar cuando en ciertos casos tengo que limitar esa propiedad en la medida en que me puede servir para equipamientos urbanos. Pensemos, por ejemplo, en las vías cuando se está ampliando una carretera, ¿no? Que muchas veces se hacen procesos de quitarle a la gente, pues de comprarle más barato. ¿Para qué? Para poder construir la vía. Pero resulta que esa vía era una casa y eran 300 personas que se beneficiaban de esa vía, ¿cierto? Entonces pensar en esas claves. Promover la armoniosa concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Y entonces acá nos dice, oiga, no es solamente el alcalde, y no es el alcalde solito el que hace su esquema de ordenamiento, su plan de ordenamiento territorial, no, eso tiene que ir en una confluencia, eso tienen que hablarlos, ¿no? Y la nación tiene que saber. Para eso tienen que sentarse a hablar sobre cada una de las responsabilidades. Que esto pasa muchas veces, ¿no? Que el gobierno quiere hacer una cosa, pero en el municipio se quiere hacer otra cosa y no hay diálogos. Se supone que los planes de ordenamiento territorial nos permitirían hacer esos diálogos y entender qué le corresponde a cada cual y cómo lo va a hacer cada cual para que podamos tener esa vaina clara, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales en las cuales confluyan de forma coordinada la iniciativa, la organización y gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. Piensen, por ejemplo, el tema de construcción viviendas de interés social, de vivienda bis, ¿no? Esa es una política del gobierno nacional, ¿sí o no? Pero en el plan de ordenamiento yo tengo que buscar cómo encuentro terrenos para poder hacer la construcción de viviendas de interés social que son necesarias en mi municipio. ¿Y cómo hago que confluya? Entonces le digo, gobierno, mira que yo ya tengo definida que son estas zonas, yo ya le puedo hacer los equipamientos urbanos, yo ya le puedo hacer el acueducto, le puedo montar el alcantarillado, tengo un colegio que va a montar acá al ladito. Necesito que usted traiga la política de las viviendas de interés social y lo hagamos juntos, ¿cierto? Que haya esa posibilidad de hacerlo, particularmente con el tema de viviendas. Entonces, primero, los planes de ordenamiento territorial, y entonces acá la pregunta que su merced estaba haciendo ahorita. Los planes de ordenamiento territorial son elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes. Eso es un plan de ordenamiento territorial. Los planes básicos de ordenamiento territorial, que son elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Entonces la diferencia, miren, acá está dada, ¿por qué? Por la cantidad de habitantes. Plan de ordenamiento, más de 100.000. ¿Aplicaría para alguno de los municipios de ustedes? No. Listo. Entre 30.000 y 100.000 habitantes. Tampoco. Plan básico de ordenamiento tampoco nos pegó. Entonces, ¿qué fue lo que nos pegó? El esquema de ordenamiento territorial, que son elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.
esa es la diferencia, claro, en términos de contenido, el que más tiene cosas y el que vamos a ver a profundidad es el plan de ordenamiento territorial. Se supone que los esquemas de ordenamiento territorial van a tener solamente las dos primeras partes de las que vamos a hablar. Pero de todas formas, uno puede, que eso está también dentro de la ley, se puede pedir por parte del municipio que se fortalezca el proceso a partir del apoyo de Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de esos ministerios para que el proceso tenga mayores contenidos, para que esto se acerque más a hacer un plan de ordenamiento territorial, no solamente al contenido del esquema de los esquemas de ordenamiento territorial, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Es clara la diferencia? La cantidad de habitantes y hasta dónde, la profundidad en términos de la planeación a la que se llega. ¿Cuáles son los determinantes de los planes de ordenamiento territorial? Entonces hay una serie de determinantes. La primera es la conservación y protección del medio ambiente, recursos naturales y... ¿qué? Y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Primer elemento, entonces, cuando yo estoy pensando mi plan de ordenamiento territorial, mi esquema de ordenamiento territorial, estos determinantes se aplican en los tres. O mi plan básico de ordenamiento, es decir, la conservación y la protección del medio ambiente. Acá el medio ambiente se pone en un primer lugar. Y el tema de los riesgos es, busquemos organizar de cierta forma que los riesgos se disminuyan, que a la gente no se le caiga, no sé, ustedes no han visto, no sé si han visto, pero en Manizales, por ejemplo, cuando hay temporada de invierno, siempre termina algún barrio cayéndose. Se vienen unas montañas impresionantes. Bueno, entonces tratemos de hacer esa primera prevención. Entonces, primer elemento que yo tengo que conocer y tengo que reconocer: conservación y protección del medio ambiente y el tema de riesgo de desastres naturales. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico, arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente. Entonces, esto que muchas veces, digamos, los alcaldes no tienen la plata para hacer los procesos de conservación, pero resulta que dentro de estos esquemas de ordenamiento tendrían que estar contenidos esas cosas que son desde la historia de nuestros municipios fundamentales, lo arquitectónico, ¿no? Que nos marca también. Puede ser la casa de fulanito, la casa de sutanito, la casa de... pero que marca y que nos dice también tenemos que pensar en ese patrimonio que nos hace a nosotros, que nos hace a nosotros ser el pueblo X, Y o Z, ¿sí? La casa de fulanito, la casa del pintor, la casa de... no sé, pero también ese es un determinante para los esquemas de ordenamiento territorial. ¿Qué? La localización de la infraestructura, de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de acaparamiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. Ya, no se ve nada de eso ahí. Entonces, ¿qué nos dice? No solamente el esquema de ordenamiento territorial tiene que pensar no solamente la clave de lo que pasa acá adentro, sino cómo nosotros nos podemos conectar con el resto del país, ¿sí o no? Entonces, si estamos pensando desde acá, desde Pandi, no tenemos que pensar Pandi acá solito, con sus vías solito, sino que tenemos que pensar cómo hacemos o cómo facilitamos, por ejemplo, la salida hasta la carretera para Girardot, ¿cierto? Tenemos que tener presente dónde es que estamos y cómo nos vamos a mover, señor. Es una pregunta, bueno, entre la parte cultural y ancestral de los municipios, en un esquema de ordenamiento, el municipio puede contemplar la recuperación, digamos, de los caminos antiguos de herradura, ¿sí? Tendría que hacerse. Y eso lo hace por medio de un acuerdo municipal o una ordenanza en el departamento. En el esquema se acoge a partir de acuerdo o de ordenanza. Bueno, de acuerdo. Cuando se acoge tiene que quedar eso y se pueden hacer planes parciales, que ya sería la aplicación de esto a temas específicos. Los caminos que estén perdidos, que ya hayan sido invadidos, los pueden recuperar el territorio. Podría hacerse, claro, pensarlo además como parte de esa planeación. Acá estamos hablando de los determinantes y si vemos que es importante también para nosotros, lo podemos hacer perfectamente y se puede incluir. Pues se debería incluir. El tema de infraestructura, entonces piensen muchas veces
que dicen, no, vamos a construir el barrio, buenísimo el barrio con viviendas y yo no sé qué, pero resulta que lo hacen en la cola del pueblo donde no hay forma de entrar. Que eso pasa en muchos municipios. Si tenemos un esquema de ordenamiento y sabemos que la zona de crecimiento es esta, pues yo amplío la red de acueducto así. Hay un caso, Ciudad Verde, en Soacha. ¿Han escuchado alguna vez de esa urbanización? La hicieron y no había red de acueducto. Entonces hicieron un montón de bloques y tocaba llevar el agua en carro tanques. ¿Cierto? Eso significa que Soacha no estaba pensando cómo iba a organizar su territorio y cómo tenía que tener, si eso iba a ser zona de expansión urbana, pues que tenía que echar el tubo para que llegara el agua. Porque si no echa el tubo, pues no llega el agua. Simple, sencillo. Y en el esquema hay que pensar eso. Entonces, ¿cómo? Si vamos a crecer hacia allá, ¿qué vamos a poner? Pero también los colegios, ¿no? Que yo no haga el barrio en este lado y el colegio me quede al otro lado y me toque cruzar 200 kilómetros caminando, ¿sí? Eso hace parte también de los determinantes de los esquemas de ordenamiento territorial. Los componentes del ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano. Esto en el caso en que se viva en una región, ¿no? En una región metropolitana, piensen en el Valle de Aburrá, ¿no? La área metropolitana de Medellín. Ellos como están juntos, entonces tienen que pensar, por ejemplo, el tema de vías. La regional es una vía que cruza Medellín y que llega hasta Envigado. Entonces la regional tocaba pensársela juntos. Lo mismo que el metro, ¿no? Como el metro llega a La Estrella, llega a Envigado también, llega a Itagüí. Entonces tenían que pensarlo juntos, ¿cierto? ¿Cómo eso iba a determinar? Sí, esto frente al tema de áreas metropolitanas, que no es una figura tan usada, ¿no? Que no la tenemos como tan presente, pero es tener presentes esas normas también como un determinante para esos planes de ordenamiento, para esos planes básicos de ordenamiento o para esos esquemas de ordenamiento territorial. Marcela, yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede en esas áreas metropolitanas cuando no hay sincronía política entre los gobiernos? Un ejemplo, la alcaldía de Claudia López, no sé, y el municipio de Chía. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los alcaldes tienen posiciones políticas, no hay encuentro y no hay sincronía en esos esquemas? Parece que las áreas metropolitanas tienen que constituirse formalmente. Para eso se hace un proceso de consulta ciudadana. Se hace una consulta y usted aprueba. Queremos una área metropolitana donde esté Bogotá, Chía, todo eso. Si se aprueba, listo, funciona. Se crea una figura que es la Junta Metropolitana. En esa tienen que delegarse una serie de gerentes, como quedan los gerentes de la vaina. Tienen que organizarse sí o sí, porque digamos que en esos casos, y las regiones además tienen una serie de objetivos determinados, ¿no? Entonces nosotros queremos expandir el tema de transporte urbano, y por eso estamos en la región metropolitana de Medellín, ¿cierto? Entonces tenemos esta área metropolitana y tenemos que hacerlo. Les toca seguir haciéndolo porque hay unos... Cuando la ciudadanía fue y la aprobó, y le votó y le dijo que sí, le puso también una serie de condiciones sobre qué era lo que se tenía que hacer. Entonces les toca trabajar sí o sí e incluirlo dentro de los planes de desarrollo. Entonces, no es si quieren, les toca, a la mala, así sea. Listo. ¿Cuál es la parte general que contiene el plan? Entonces acá vamos a ver qué es lo que debería contener el plan de ordenamiento territorial, que ya les dije es el que tiene más partes, pero que uno diría, pues yo puedo pedir también que en el esquema de ordenamiento territorial, porque siempre dice que tenga como mínimo. Entonces uno puede pedir que tenga todas las partes que tiene el plan de ordenamiento territorial. Y es mejor pedir mucho porque queda mejor organizada la cosa. Y las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿sí o no? Si yo tengo un plan de ordenamiento territorial que sea bien amplio y como dice, como mínimo tiene que contener la parte general del plan, el esquema de ordenamiento territorial, lo que dice que tiene la parte general como mínimo. Pero yo puedo pedir también hacer presión y hacer ese tipo de participación que haga exigible que tenga todas las partes del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Mejor pedir, alargar la pedida para que le den a uno más. Entonces, ¿qué contiene la parte general del plan? Tiene objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo. Señora. Yo tengo una pregunta acerca de ahí, y es cómo hacer, o si cabe o no cabe, en este tema del plan de ordenamiento territorial. Bueno, todo se diseña en el municipio, bueno, sí, está muy bien distribuido,
con vías, con puestos de salud, etcétera, todo su orden que debe tener. Pero ¿cómo de ahí podemos llegar al tema de la comunicación? Porque es que todo eso se diseña muy bonito, pero las veredas lejanas y todo, esta población está descomunicada, puede tener todo, inclusive ahí puede estar el puesto de salud, ¿sí? Pero las veredas lejanas no pueden pedir una cita, no hay una ruta que los lleve y los traiga, no hay un asesor que vaya y les diligencia las cosas. Puede morirse un adulto mayor de una enfermedad por allá, lejos, y no se sabe acá porque la comunicación es algo terrible. Y bien sabemos que las empresas de comunicación son muy grandes y todo el mundo le está aportando, tienen unas entradas, mejor dicho, unos costos que nosotros mismos los pagamos muy elevados y a la hora de la verdad. Pagamos caro y no tenemos nada. ¿Cómo hacer? Bueno, ahí le voy a hacer como unas reflexiones que yo pondría, pero tiene que ver como más con lo que yo creo. Uno de los grandes problemas que tiene la administración del Estado colombiano es que no le interesa comunicar. Yo creo que es que no es que no pueda comunicar, sino que no le interesa. Sí, porque si usted sabe que el plan de ordenamiento territorial tiene que rediseñarse en estos días y empieza a joder, a hacer Operación Sirirí, a mí el tema de la Operación Sirirí, ¿sí saben cuál es la Operación Sirirí? De las madres de desaparecidos. Y la Operación Sirirí era ir a preguntar ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y Sirirí es un pajarito que hace... Esa es la Operación Sirirí. Entonces, si usted empieza con operaciones Sirirí diversas, porque hay comunicación y usted sabe que, oye, no sé, pensemos que desde el colegio los chicos les estén enseñando que el alcalde tiene que tener un plan de desarrollo y que en el plan de desarrollo por la ley de juventud debería incluir algo sobre la política pública de juventud y que con los consejos locales de juventud se tiene que aprobar una política pública de juventud de ellos. Si eso se lo estuvieran enseñando a ustedes de chiquito, pues no como una cosa mamerta, maluca, veo que uno dice, ay, como la clase de constitución. Pues no sé, a mí en el colegio no me gustaba la clase de constitución, porque me lo enseñaba un señor que, pues cero pasión, digamos, o sea, y yo sentía que eso tenía nada que ver conmigo, ¿sí? Si hacemos eso, yo creo que es que el Estado no quiere comunicar ese tipo de cosas, y no se preocupa por comunicar y por una comunicación efectiva de lo que se está haciendo. Entonces le interesa comunicar como más hechos grandilocuentes. Inauguramos yo no sé qué, inauguramos lo otro, pero no en términos de su gestión cotidiana. Y que entendamos cuál es la gestión cotidiana, qué significa tener el plan de ordenamiento. Y yo creo que es que de facto es un tema de yo lo prefiero a usted sin saber, ¿sí? Entonces esa sería como mi reflexión frente a eso, frente al tema de comunicar, de hablar desde eso y desde enseñar también y de conocer y reconocer el funcionamiento del Estado. Uno, frente al tema de las empresas de telecomunicaciones, pues como son un negocio privado, digamos, y cuando se les asigna el espectro, pues ya pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, ahí es más berraco el proceso, ¿no? Es más difícil. ¿Qué podría hacer uno? No sé. No sé. Ahí por ese lado sí no se me ocurre mucho, pero en el tema de... Sobre todo ahorita que se están dando las clases virtuales para los niños, entonces... Y no hay condiciones de obligatoriedad que digan, es que usted tiene que llevar el internet allá. Porque se supone que no es un servicio público esencial, pero pues en este momento en efecto es un servicio público esencial. Esa sería como una pelea que se abre con todo este tema de la pandemia y es internet. Es que eso es lo que pienso que de pronto por pandemia nosotros tenemos ya como una herramienta en la mano para poderlo discutir. Y para decir esto es un servicio público esencial. Debería ser. No, yo quería hacer una pregunta y es, por ejemplo, ustedes cotidianamente cómo se comunican, es decir, cuando quieren hablar con personas de otros lugares de la vereda, ¿qué medio utilizan normalmente? ¿La llamada celular, mensaje de WhatsApp o qué medio utilizan? Las dos cosas. Por ejemplo, ¿qué medios de información consumen ustedes? ¿Radio consumen? No, eso no. Muy poco, ¿no es cierto? Ya Y eso, otros no. con el tiempo se va perdiendo esa costumbre, ¿no? Periódicos, tampoco, ¿no es cierto? La señal de humo. Eso da cuenta precisamente de las transformaciones de los medios de comunicación. Ya la razón de uno, ¿no? Ustedes deberían tener en cuenta precisamente para socializar. No solamente lo que se hace, o sea, los planes de desarrollo o lo que se tiene previsto hacer, sino lo que ustedes proponen que se deba hacer a futuro, ¿sí? Entonces, o comunicar aspectos que sean problemáticos para movilizar a la comunidad, crear, no sé, por ejemplo, grupos de WhatsApp, ¿sí? O crear, como le decía ahorita Marcela,
redes de apoyo y de comunicación, ¿no? Entonces, responsabilizar a las personas para comunicarse y multiplicar el mensaje en términos del territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de 5 personas, listo, cada uno de ellas llama a otras 5 y le comunica un asunto. Son temas, como muy bien lo decía su merced, que hay que entender que se desprenden de la pandemia, porque el mundo después de la pandemia va a ser otro totalmente distinto, o ya empieza a ser otro, ¿no? Entonces eso es fundamental, entendiéndose la comunicación política, uno, desde el punto de vista de las políticas públicas, como le decía Marcela, no se quiere comunicar, entonces dar a conocer, hacer conciencia sobre lo que se está haciendo, 2, sobre lo que se debería hacer, y 3, sobre cómo movilizarse o cuándo movilizarse cuando haya aspectos problemáticos. Claro, un punto neurálgico, como le decía Marcela, es el diseño, pero también otro más importante es el de la implementación, ¿no? Que es lo que muchas veces tenemos que enfrentar porque las herramientas de participación son escasas, ¿no? Entonces no podemos participar, pero tampoco sabemos muchas veces qué es lo que pasa para poder enfrentar esas situaciones. Entonces eso es lo que hay que pensar, también estrategias comunicativas que puedan generar un movimiento comunitario pues mucho más amplio. Sí, pero es que lo que pasa es que, sí, nosotros podemos crear los grupos de WhatsApp, qué sé yo, pero hay comunidades donde no tienen nada de señal. Entonces, ¿para qué sirve el WhatsApp? Para nada, porque no hay señal. ¿Cómo un niño va a una clase virtual donde no hay señal, donde no puede tener acceso al internet? Entonces eso sí me parece un agravante. Pero mire que yo creo que lo que está señalando Oscar es también como en términos de alternativas que se puedan empezar a pensar, pero también desde la lógica de reivindicar algo, y es reivindicar el tema del acceso a internet como un servicio público básico, ¿no? Para poder ponerlo a jugar en esas claves que él lo está diciendo, que pues además yo no lo había planteado porque pues no es mi campo y no me... Pero sí es muy importante empezar a pensar cómo nos comunicamos. De hecho, ahorita al final vamos a hacer un ejercicio de hacer unos videitos por grupos corticos para enviar a los grupos que ustedes tienen para contar qué fue lo que pasó acá. Que pensemos otras formas de comunicación también, ¿no? Y cómo nos movemos en esas formas de comunicación. El video cortico, la cosa distinta. Pero pues, ahorita lo hacemos. Pero sí, creo que tiene que ver con eso, cómo repensamos las redes que construimos. Listo. Entonces, ¿qué contiene? Objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo. ¿Qué queremos hacer de nuestro territorio? Y acá juegan cosas muy importantes, y esto yo creo que hay que tenerlo presente. Dijimos, el objetivo es lo que quiero lograr, ¿no? Pero acá, como dijimos, vea, hay unos determinantes que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver con lo cultural, que tienen con... Tenemos que pensar en cada una de esas dimensiones, qué es lo que queremos lograr en términos prácticos, qué es lo que queremos hacer. ¿A dónde lo queremos llevar? ¿A dónde lo queremos llevar? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con eso? Y plasmarlo en objetivos. Y un objetivo es una acción con una finalidad. Es un verbo en infinitivo. Entonces yo quiero tomar tinto con el fin de ¿qué? Pues de que se me pase un poquito la carraspera, ¿sí o no? Ese es un objetivo sencillo. Pero hay que pensar los objetivos del Estado y de las acciones en esa clave. Entonces yo quiero definir la delimitación del páramo en mi municipio con el fin de establecer estrategias de producción sustentables en el tiempo. ¿Sí ven? Ahí hay eso puede ser perfectamente un objetivo de un plan de ordenamiento territorial. Proyectar una visión. Pero proyectar, ahí es donde uno empieza, eso ya es más técnico, pero uno puede empezar a jugar con qué me dice el verbo. Atalaya. Proyectar, pero proyectar ¿qué es? Yo puedo proyectar, entonces nos sentamos y decimos... sí, entonces queremos, esto es lo que queremos de nuestro municipio, esto es lo que queremos. Ahí lo proyectamos, pero que en términos de la implementación... Al año tal debemos de estar en tal lugar. Ah, bueno, pero entonces ahí uno podría decir, definir. Cuando yo le digo definir, es que tiene que quedar una cosa que diga, esto va así, esto va así, ¿sí o no? Cuando Oscar nos decía, hay que pensarse cuáles son las formas de comunicarnos, uno puede decir, para eso yo tengo que definir cuáles son las personas encargadas de los teléfonos para enviar. O cuáles son las personas encargadas de tales núcleos. ¿Sí ven? No proyectar, porque yo puedo proyectar que usted de pronto podría hablar con usted con este y usted con este. De pronto, pero es un de pronto. Entonces ahí juega el verbo, señor. A ver, yo en eso plantearía para que analizáramos lo siguiente. Se está hablando de la implementación de los acuerdos, ¿cierto? Los acuerdos, digamos, es como una abrebocas en eso, ¿cierto? Ahorita, no, pues, sí, perdón.
¿qué debemos nosotros mirar? O sea, nosotros en los acuerdos no son completamente los acuerdos que necesitaban el pueblo boliviano, pero sí están para resolver gran parte del problema de la problemática nacional y entre ellos la problemática campesina, agraria, ¿sí? O sea, si nosotros pudiéramos dedicarnos, centrarnos en los 13 planes nacionales que están en uno de los componentes del primer punto, resolveríamos la problemática, ¿sí? Rotundamente la resolveríamos, ¿sí? El grave problema es que nosotros, aparte de tener problemas de comunicación de todo, no conocemos qué es lo que hay. O sea, la sustancia real de los acuerdos no la conocemos, ¿sí? Estamos muy confundidos y siempre nos hemos dejado encaminar por lo que el tipo de paz que el gobierno ha querido implementar, no lo que quedó realmente plasmado entre el acuerdo final. De acuerdo. Y ahorita cuando veamos más el tema específico ya del acuerdo, vamos a ver cómo en CEPTIPO nosotros hablamos del tema de la simulación de la implementación del acuerdo final, que es hacer lo mismo que siempre había hecho el Estado para decir que están implementando el acuerdo de paz. Ahorita les cuento más de eso, pero nosotros, digamos, como que en este tiempo que hemos venido trabajando estamos hablando del tema de simulación. Y es hacer lo mismo diciendo que estamos implementando. Entonces voy a seguir con este tema de la parte general del plan de ordenamiento territorial. Entonces tenemos objetivos y estrategias de mediano y largo plazo. Ay, hola, bebé. Uy, esto no se ve nada. Espérenme, yo me hago en el computador porque no veo nada. Hay una inquietud, Marcela. Señor, Bueno, decimos que el plan de gobierno municipal se elabora por 4 años o por 1 año. 4. Por 4 años. Bueno, entonces mi pregunta sería, en lo que estábamos hablando en cuanto a la comunicación, ¿cómo nosotros como comunidades hacemos de que en el plan quede algo en cuanto a la pandemia, ¿sí? O sea, ¿cómo metemos ese tema ahí de la comunicación? Pues yo creo, y esto como ya muy embarrador, pero pensándolo hacia la campaña política de las próximas elecciones, creo que eso es un tema que hay que priorizar. Digamos, preguntar siempre desde cualquier instancia ciudadana y exigirle a los alcaldes o candidatos a alcaldes que se hable desde eso. Porque creo que ahorita en estos planes de desarrollo, como se aprobaron en este desorden del marco de la pandemia, como que no lograron incorporar esos cambios y esas exigencias que se nos están poniendo, pero yo creo que una sería en términos políticos empezar a poner eso en la agenda política. Es como, si usted va a ser candidato a alcalde, me tiene que decir cómo con las veredas tal, se va a ampliar la red de cobertura. ¿Sí o no? Que esa sea una pregunta recurrente para que tenga que estar en los planes de gobierno de todos los candidatos y ya después de eso pedir que se incluya dentro del plan de desarrollo. Pero se me ocurre ese como borrador en términos de estrategia política de poner eso en discusión siempre, porque esto sí es súper importante. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en esos objetivos? Se deben identificar y localizar acciones que posibiliten organizar el territorio. Si tenemos, por ejemplo, la necesidad de la zonificación ambiental o de la delimitación del páramo, estas son acciones que se requieren para organizar el territorio y tienen que estar contenidas dentro del plan de ordenamiento territorial como parte de los objetivos y de las estrategias territoriales de largo y mediano plazo. Definición de acciones territoriales estratégicas para garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo social. Entonces pensemos, si por ejemplo estamos apostándole a la constitución de una zona de reserva campesina, ¿cierto? Eso hace parte de una figura de ordenamiento territorial vigente en la ley 160 de 1994, ¿sí o no? Y a eso le podemos apostar. ¿Por qué no podría quedar en el plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo lo hacemos y cómo decimos que eso es estratégico para poder organizar el territorio que tenemos en la medida en que pensamos que nuestro municipio tiene que ser un municipio que se oriente a la conservación de las formas de producción campesina y la economía familiar? ¿Sí o no? Puede ser. ¿Cómo lo pensamos? ¿Y cómo hacemos que eso se incluya? ¿No? ¿Cómo ponemos eso en las discusiones? Y esto implica también no solo pensarlo nosotros como organizaciones hablando entre nosotros. Acá también es supremamente importante el tema de cabildeo político. Porque muchas veces quienes terminan decidiendo son los que están en el consejo y son los que hacen el proceso técnico, ¿sí o no? Que probablemente sean una consultora que contraten, porque muchas veces los municipios no hacen sus esquemas de ordenamiento territorial, sino que traen unos consultores de Bogotá y esos son los que hacen eso, ¿no? Muchas veces pasa, por lo menos yo soy del Quindío, no sé si se había sentido el acento, yo soy del Quindío y en efecto, en el Quindío,
los hacen así, contratan a fulano, a sutano, a Menecejo de Armenia que va a Córdoba, Quindío, o a Pijao, o a lo que sea, y hacen el esquema de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces normalmente esos son los que terminan decidiendo, gente que no reconoce el territorio, que pronto tiene un saber práctico, un saber técnico, pero que no son los constructores del territorio. Entonces esto implica cabildeo político desde antes. ¿Cómo posicionamos y creamos una idea sobre esto? ¿Sí? ¿Cómo al alcalde lo ponemos a jugar en estos términos? Pero también en el consejo, porque recuerden que esto lo tiene que aprobar el consejo. Entonces en el consejo también tengo que poner esto a jugar, tengo que tener concejales amigos, ¿sí? De que me diga, ole, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mira, ¿por qué no lo metes por acá? Cosas que le permitan a uno hacer cabildeo político. Esto es técnico, pero esto es político. Y es político de esta gestión, ¿no? Y de quién toma las decisiones. Y nos toca jugar en esas dimensiones siempre. Adopción de políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y recursos naturales. Entonces acá estamos pensando, por ejemplo, ahorita estaban hablando del tema de las aguas, ¿no? Y de los acueductos comunitarios y tal. Esto tendría que estar contenido también dentro de los planes y de los esquemas de ordenamiento. ¿Cómo vamos a utilizar el agua? ¿Cuáles son las cuencas hidrográficas de las cuales vamos a tomar el agua? ¿Y cómo vamos a hacer el proceso de saneamiento del agua? ¿Sí o no? Eso tiene que estar también para que protejamos eso. Pero además, ¿cómo hacemos los procesos de recuperaciones de cuencas cuando tenemos problemas de cuencas? ¿Sí? ¿Cómo hacemos los procesos, no sé, de reforestación, de recuperación de especies nativas, de X, Y o Z, que están dentro de nuestros intereses a largo plazo? Ahorita decían, ¿cuál era? ¿Con qué dibujo era? Con ese, que por qué estaban tan chiquitos los árboles. No, pues porque se demoran 5 años porque estamos reforestando, dijeron las personas que estaban haciendo el dibujo. No sé quién estaba en ese grupo. ¿Tú estabas, sí o no? Dijeron eso. Y yo, bueno, es eso. También tenemos que pensar en los árboles grandes y los árboles chiquitos y en lo que queremos y la recuperación de especies nativas. Y ese tipo de cosas que nos hablan de la lógica ecosistémica, ¿no? En la que nos tenemos que plantear las discusiones. No somos solamente nosotros, y no solamente las casas para los señores o la agüita allí, sino todos esos componentes que están ahí. Segundo elemento, son el contenido estructural, que es la definición de la estructura urbana rural que se pretende consolidar. Y es, más o menos, hasta dónde quiero que llegue lo urbano y hasta dónde quiero que llegue lo rural. ¿Sí? ¿Cómo lo queremos tener? Esa sería como la gran pregunta que se responde ahí. ¿Qué contiene entonces? Hay un sistema de comunicación se piensa el sistema de comunicación entre el área urbana y rural y su articulación con los sistemas regionales. Y entonces es pensar, ¿esta vereda cómo es que se llama? ¿Caracolí? ¿Qué? Caracol. Caracol. La vereda Caracol, ¿cómo se articula con la vía que comunica a Pandi con Chinauta, pero a su vez como que comunica a Pandi con Bogotá? ¿Sí o no? ¿Cómo se articula? Que pensemos desde mi pedacito, mi veredita. ¿Cómo voy a pensar en términos de la articulación de vías, por ejemplo? ¿Cierto? De accesos a mercados cuando tenemos producción familiar campesina. ¿Cómo hacemos para articularnos a eso? Porque no solamente es la vía per se. Yo puedo tener una vía maravillosa, pero resulta que no tengo quien preste el servicio de flete. O tengo unos costos grandísimos en términos del costo de los fletes para bajar este pedacito. Digamos que, bueno, en esta no está tan grave, pero en otras veredas de otros municipios usted cae lluvia y parece que hubieran, mejor dicho, acabado con todo y no puede salir nada. Entonces, ¿cómo lo articulo y cómo mejoro eso? No solamente pensarlo en términos de que exista, sino cómo estoy articulado. Áreas de reserva y medidas de protección del medio ambiente, conservación de recursos y defensa del paisaje. Localización de actividades, infraestructuras y equipamientos y la clasificación del suelo como urbano, rural y de expansión. Eso debe contener, ¿sí? Cómo nos articulamos, cuáles son los distintos tipos de áreas que tenemos dentro del municipio y cuáles son los equipamientos que necesitamos y cuáles son las zonas urbanas, las zonas rurales y las zonas de expansión. ¿Qué contiene el componente urbano del plan de ordenamiento territorial? Entonces están las políticas de mediano y largo plazo sobre uso del suelo urbano y las áreas de expansión. Entonces acá es cuando definimos estos son de empresas, estos son de tal cosa, estos son de tal otra cosa, estos son, bueno, en fin. Localización y dimensiones para el sistema vial, transporte y la interconexión de las áreas urbanas, servicios básicos, equipamientos, espacios verdes y parques y el señalamiento de infraestructura de sesiones gratuitas para este fin. O sea, todo lo que va a construir de parques, de infraestructura, de cositas allí, de colegios, tengo que estar dentro del componente urbano.
La delimitación en el suelo urbano y el suelo de expansión urbana de las zonas de conservación y de protección, ¿no? Dentro de las zonas urbanas también pueden existir zonas de protección y de conservación. Los cerros orientales en Bogotá, ¿sí? Son zona de reserva forestal. Entonces, en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá es claro que eso tiene que estar ahí, pero también los humedales, ¿no? Los humedales que ya están demarcados, eso también tiene que quedar en el plan de ordenamiento territorial, tiene que estar claramente definido. La determinación en suelo urbano y expansión urbana de las áreas de objeto de los diferentes tratamientos y actuaciones urbanísticas. El tipo de tratamiento que se le va a dar a cada una de esas zonas. La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de los programas de vivienda de interés social, esto también tiene que estar contenido. La determinación de las características de las unidades de actuación urbana, las especificaciones de criterios sobre macroproyectos urbanos, es decir, si va a ser construir un megaparque, o el parque regional, o el parque tal, eso tiene que estar ahí. La adopción de directrices y parámetros para la formulación de los planes parciales. Estos son planes que tratan de identificar cosas específicas en espacios específicos de ese territorio. Definición de procedimientos de instrumentos de gestión para la actuación. Acá es cuando se puede determinar, en el POT se puede determinar el tema de plusvalías, por ejemplo, el cobro de plusvalías para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial y la expedición de normas urbanísticas. Además de eso, tienen que tener un programa de ejecución. Y este es otro elemento que es obligatorio en el plan de ordenamiento territorial, en el esquema de ordenamiento territorial y en el plan básico de ordenamiento territorial. ¿Qué contiene un plan de ejecución? En el plan de ejecución se identifican cuáles son los planes, programas y proyectos, y acá también le empezamos a dar platas. Empezamos a dictar cuáles son las fuentes de recursos y los recursos necesarios. Es decir, los planes de ordenamiento también tienen que tener contemplado un costeo y tienen que tener claro de dónde va a salir la plata. Listo. Los planes parciales, digamos, se los dejo ahí y ahora sí me voy a hablar del tema de la participación. Y entonces, ¿qué es lo que tiene previsto la ley 388? La ley 388 tiene prevista la participación comunal en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Es decir, para la participación se busca que sean las juntas de acción comunal o las juntas de acción veredal. Y esto es importante tenerlo presente porque no es un proceso que esté completamente abierto para la participación, sino que depende de los liderazgos. Y por eso es importante tener presente también en las juntas y en el trabajo de las juntas constantemente que estos ejercicios corresponden a los actores comunales participar. Una pregunta tengo ahí en ese punto. Señora. Uno como presidente en Junta de Acción Comunal o presidente de alguna asociación puede pasar un plan de gobierno a la alcaldía, o sea, al alcalde o al consejo o en qué entidad. Plan de gobierno no, pero en el caso de los planes de ordenamiento ustedes sí podrían pasar planes parciales de ordenamiento de las zonas que corresponden. Es decir, por ejemplo, yo soy de la Junta de Acción Veredal de la vereda Caracol. Soy de acá, soy la presidenta. Podemos plantear un plan de ordenamiento de este pedacito, diciendo todo lo que hemos dicho. Bueno, este pedazo de allá arriba es zona de protección porque tiene bosque alpandino, me estoy inventando cosas. Allí están las aguas y a partir de eso vamos a tomar el agua, entonces vamos a hacer el acueducto veredal. Si necesitamos en la vereda esta planta, se pueden hacer esas propuestas. Claro que sí, pero en el pedacito, no de todo el municipio. Y no de gobierno, sino en términos de organización del territorio. Listo. Participación de las organizaciones comunales y esto también, lo que les acabo de señalar, para los casos excepcionales en los espacios donde habitamos, se pueden hacer las propuestas. Se pueden proponer planes parciales también para actuaciones urbanísticas dentro del área, de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan, en el caso de las juntas de acción comunal en particular. Cuando con una determinación, no sé, pensemos, vamos a hacer el megacolegio Fufufu. Entonces, frente a ese megacolegio Fufufu, nosotros podemos empezar a pensar, pasar un plan zonal de cómo desde nuestro barrio, por ejemplo, se puede llegar más fácil al colegio, ¿cierto? A partir de esas previsiones. Además, y esto pues una de las cosas que es claro, y es el tema de ejercer la veeduría ciudadana frente a la ejecución del plan de ordenamiento territorial. Digamos que frente a esto también podemos tener procesos
de veeduría. Las corporaciones autónomas regionales también acá juegan. Dijimos, en los planes de desarrollo municipal dan un concepto. Acá también se da un concepto porque esto tiene que estar en concordancia con los procesos de ordenamiento de cuenca, de visión de cuenca, que deberían tener las corporaciones autónomas regionales. Yo sé que las corporaciones autónomas no funcionan así, ¿no? Que el dicho al hecho hay mucho trecho y que probablemente las corporaciones... Uy. ¿Todo bien? Sí. Las corporaciones autónomas muchas veces la usan es como caja menor, para contratar, para todo el tema político, pero la corporación autónoma, teniendo en cuenta el deber ser de lo que son, deben participar en estos temas de los planes de ordenamiento territorial. Las juntas metropolitanas, ya lo respondimos cuando hablamos, cuando la pregunta de Juan, y es la junta metropolitana es la instancia de decisión cuando hay una constitución de un área metropolitana, que es la que puede dar también pie sobre esto. Hay una cosa del Consejo Territorial. El Consejo Territorial, ya dijimos, da el concepto sobre el plan de desarrollo, pero sobre este también da un concepto. Miren, los consejos territoriales también, frente a los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial, también tienen la posibilidad de dar un concepto. Y ahí, de nuevo, insistir en que es una figura que puede llegar a ser muy potente si se crea, por un lado, con un sentido de participación y organización y de llevar la información a las comunidades. Entonces, piensen, los consejos territoriales pueden ser también unos espacios interesantes en este sentido. Hay un consejo consultivo de ordenamiento y acá creo que es importante que lo tengan presente. Este se hace con gente de la administración, ¿no? De la alcaldía, pues. Y lo que se busca es que haya como un espacio técnico que apoye estos procesos de la formulación de los EOTs, de los POTs o de los planes básicos de ordenamiento territorial, los POT. ¿Sí? Ese consejo técnico, creo yo que hay que pensarlo también, es cómo uno se acerca a esos funcionarios para poner en la agenda de los funcionarios que están en esos consejos, que son los que van haciendo el proceso técnico, cómo ponemos nuestras problemáticas en esa agenda de los funcionarios. Entonces, otros con los que se puede hablar en el proceso.